Y a veces hasta lloramos. Hacemos tantas cosas cuando vamos a Él en la oración. Y la oración entonces es algo muy importante. Dice aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. Y la tentación será un tema que vamos a ver después. Pero es muy importante que nosotros podamos ver que para nosotros mantener un fiel cuidado de nuestra vida espiritual es necesario que mantengamos una vida de constante oración. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. Que en otras palabras diría que orad ¿cómo? Siempre, en todo momento, dice, orad sin cesar. Les hace algunas indicaciones ahí para los tesalonicenses y entre ellas está muy importante que es orar. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios el mejor ejemplo de alguien que practicaba la oración. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, y los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Seguramente que para que los discípulos le hayan hecho esta petición, esta solicitud a Jesucristo, lo era precisamente porque habían visto cómo Él todo el tiempo reservaba un tiempo para orar. Amén. Para tener esta comunicación con el Señor. Nosotros podemos entender, hermanos, aquí por ejemplo, cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro a aquellos que estaban alrededor de Él y que le dicen, enséñanos a orar, encontramos el Padre Nuestro. Y es así que muchas veces encontramos que hay gente que lo practica como si fuera un rezo así de corridito, y no sabemos cuántos saben el Padre Nuestro. Digan la verdad. Amén. Yo también me lo sé y me gusta mucho. Y me gusta recitarlo también así de corridito. Pero es mucho mejor si nosotros encontramos en este modelo de oración cómo tiene varios aspectos que tiene que cubrir la oración. Eso no es que el Señor Jesús les hubiera dicho, repítanlo tal cual cada vez que vayan a orar, sino que es un modelo de cómo orar. ¿Qué partes, qué cosas debe llevar nuestra oración? Y entonces también nosotros tenemos que entender cuántos son unos oradores constantes. Seamos sinceros. A veces se nos dificulta oración. Amén. Sí, es cierto. Se nos dificulta orar porque la oración es algo espiritual y es una lucha constante en nuestro propio ser. Nos gusta más pasar tiempo con el amigo, con la amiga. Nos gusta más pasar tiempo viendo y disfrutando de una telenovela que esté de moda. Nos gusta más estar tiempo en el servicio, en el culto me refiero. Nos gusta más ir al parque, nos gusta más ir al centro de compras, y a veces ni siquiera de compras, nada más a ver qué vemos. ¿Verdad? Cuando tenemos dinero, que bueno, y cuando no, pues aunque sea, dicen por ahí. Muy bien, se nos facilita más a nuestra carne dedicar nuestro tiempo o emplear nuestro tiempo en otro tipo de actividades que practicar la oración. ¿Por qué decimos? Pues porque somos humanos y es una lucha constante en nuestro ser, en nuestra persona, el someter nuestra carne al espíritu y determinar y decir, yo voy a dedicarme este tiempo a la oración. Es muy importante, hermanos, hermanas, que ya tenemos mucho tiempo practicando el cristianismo o que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y aún aquellos que tienen poco tiempo, es tan importante que le demos el lugar que le corresponde a la oración en nuestra vida. Amén. Es importantísimo. A veces, como creemos que ya sabemos todo tipo de modelos de oración, y como ya sabemos, a veces decimos tanta palabra, y como ya sabemos muchas cosas, creemos que
con saber que es importante ya es suficiente. ¿Será suficiente saber que la oración es importante? ¿Qué es lo que se requiere entonces? Practicarla. Amén. Usted puede decir válidamente desde su banca: ay, la hermana Maura, qué aburrido, va a hablar de la oración. Eso ya me lo sé. Es más, ya sé qué pasajes va a tocar. Ya me sé de memoria todos los pasajes que hablan de la oración. Amén. Y tal vez si te lo sepas y yo también. Pero lo importante aquí, hermano, es llevarte o invitarte a que hagamos de la oración una práctica constante. Amén. Porque no hay otra fórmula, no hay otra manera para que nuestra vida espiritual sea fortalecida, haya un crecimiento espiritual en nosotros. Es necesario que practiquemos la oración. Es necesario que practiquemos la oración. Vamos a ver en Mateo 26:40, alguien por favor de la lectura. Mateo 26:40. ¿Qué dice? Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, gloria a Dios. Entonces encontramos aquí, en este versículo, ¿quién estaba hablando, hermano Sergio? Jesús. Nosotros entonces vemos y decidimos que esta, ¿cómo les dijera?, omisión de parte nuestra de orar no es privativa de nosotros. Desde siempre ha sido algo que al ser humano se le dificulta practicar. ¿Por qué? Porque ya les decía, porque la oración es sobrenatural, es espiritual en sí misma. Y la carne, el ser humano por naturaleza, tiende a darle pereza el dedicarle tiempo a la oración. Tiende a darle pereza, tiende a darle sueño, tiende a darle flojera, no sé. Podemos dedicarle, decía, mucho tiempo a otras cosas, pero la oración es algo importantísimo. Y fíjense, incluso si yo les pregunto ahorita, es más, ¿qué sucede cuando nos metemos en una situación que nos apremia? Es muy difícil, no encontramos respuesta, no hayamos salida, no hayamos qué hacer. ¿Qué decimos de inmediato? ¿Qué es lo que se nos ocurre? Vemos la situación bien difícil, ¿qué hacemos? Vamos a pedir la oración, ¿sí o no? No, hombre, no te apures, vamos a pedir la oración. Entonces sabemos que la oración es efectiva, ¿sí o no? Sabemos que la oración es importante, ¿sí o no? Sabemos que cuando oramos, lo hacemos delante de ¿quién? ¿De un Dios qué? Grande, poderoso, amén, especialista en imposibles. Lo sabemos, pero entonces ¿por qué no oramos? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque es una cuestión espiritual. Y entonces, hermanos, para poder convertirnos en unas personas de oración, ¿qué necesitamos? Someter la carne, dice Sergio. Determinar, aunque tenga flojera, aunque tenga mucho sueño, aunque estoy muy cansado, he decidido que voy a ser una persona de oración. Y en el nombre del Señor voy a someter mi carne, me voy a poner a orar. Y entonces cuando tú empiezas a hacer de la oración una práctica constante, una práctica continua, entre más te metes en la oración, ¿qué va a suceder? Y vas a empezar a tomar sabor, vas a empezar a ver que sí es cierto, te va a gustar estar pasando tiempo en oración y vas a querer hacerlo más y más y más. Pero si no lo practicas